de la Corte Suprema de Justicia, jurisconsulto, un hombre de gran trayectoria, conocedor de la materia judicial, y es un honor para mí el poder contar con su presencia, mi querido doctor. Qué gusto volver a vernos a los tiempos. El honor es mío y mucho gusto de estar en esta prestigiosa emisora, en este prestigioso programa. Gracias, doctor. La Ley de Integridad Pública ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y en ella, en virtud de lo que el país está viviendo en estos momentos, se propuso la declaratoria de emergencia del sistema judicial en el Ecuador. Una propuesta que ya ha sido aprobada, está dentro de esta ley, que tiene muchos adeptos, en concordancia con los momentos difíciles que vive el país, en donde hemos visto cómo personas vinculadas a la actividad judicial, operadores de justicia, han sido denunciados por corrupción y algunos están tras las rejas. Pero también este anuncio hecho en la Asamblea tiene, así como adeptos, detractores que temen que la historia se repita y se vuelva a meter las manos en la justicia. ¿De qué lado está el doctor Roberto Gómez Mera? ¿De los que se suman a la necesidad de ir hacia una depuración o a declarar en emergencia el sistema judicial, o del lado de quienes temen que se pueda volver a meter las manos a la justicia? Gracias. Definitivamente yo estoy del lado de las normas que tratan de resolver el gravísimo problema que vive hoy día la Administración de Justicia, que siendo por su significado y efectos el primer poder del Estado, porque si no hay justicia no hay nada, ¿verdad? Está relegado a una situación verdaderamente calamitosa, ¿no? Que se ha llegado a esto por varios factores, pero principalmente, a mi modo de ver, por el cambio de la estructura normativa constitucional que se dio con la Constitución del 2008, la que nos está rigiendo actualmente, que fue impuesta por el correísmo con la asesoría de abogados españoles que trabajaban para el grupo chavista y un partido socialista de España. Entonces, aquello de la Asamblea Constituyente, a mi juicio, fue un sainete, una farsa, porque ya todo estaba preparado. A todas las instituciones nos convocaron y nosotros en la Corte Suprema de Justicia, yo a la cabeza como su presidente, fuimos en corporación como 30 magistrados a dar nuestros puntos de vista, nuestras sugerencias para que se mejore el sistema. ¿Qué propusieron entonces y qué pasó? ¿Fueron acogidas esas propuestas? ¿Qué propusieron y qué fue lo que a usted, como titular de la Corte Suprema de Justicia, le tocó vivir en esa época, en el 2008? Ya, no acogieron absolutamente nada, porque como le decía, fue un sainete, fue una farsa, ya todo estaba hecho. Entonces, nosotros fuimos a proponer básicamente que se mantenga el sistema de la cooptación que está en la Constitución de 1998. ¿Y eso qué significa para quienes no se familiarizan con esos términos legales? Significa que solo a la Corte Suprema, que es el máximo representante, era el máximo representante del Poder Judicial, le correspondía llenar las vacantes, no que se dan siempre en la magistratura, los jueces, el pleno, que en ese tiempo éramos 31 magistrados, era el que tenía esta facultad. Nosotros en el pleno tuvimos que defenestrar a cinco magistrados por mala conducta en la dictación de sus sentencias, ¿no? Y consiguientemente también nosotros promovimos un concurso para nombrar a sus sustitutos, 5 sustitutos, y todo normalmente. Entonces, ese es el sistema. La cooptación significa que solo la institución puede nombrar a sus integrantes o defenestrarlos
o tomar decisiones. ¿Y por qué digo eso? Porque la independencia, la autonomía de la función judicial, para que no metan las manos ni los políticos ni la gente con recursos económicos, y peor las organizaciones criminales o el narcotráfico, solamente se puede dar en un cuerpo colegiado donde hay 31 personas, o habían 31 personas, ahora hay 21, que es mucho más difícil controlar a uno o dos o tres, como pasa actualmente en el Consejo de Participación y en el Consejo de la Judicatura. Es cuestión de aritmética simple, ¿no? Y entonces ese sistema es el único, naturalmente, que tiene que perfeccionarse, porque nada es perfecto en la vida, pero ese sistema es el que garantiza la autonomía e independencia del Poder Judicial, que es la aspiración número uno para que mejore el sistema. Ok, entonces vamos a coincidir en un punto de partida que yo sí creo que es vital para que no hayan malinterpretaciones. Yo solamente soy una comunicadora y una catalizadora de las voces de nuestros invitados, voces diversas, y en el caso del doctor Roberto Gómez Mera, una voz autorizada, conocedora del tema judicial y un hombre serio y transparente. Coincidimos todos los ecuatorianos en que hay la necesidad de ir hacia una reingeniería de la justicia, porque tal como están las cosas, vemos que no está bien. Entonces, vale la pena declarar primero la emergencia, como es lo que ha contemplado esta ley de integridad pública. Esto de la emergencia que está bien, pero tiene dos aspectos, o debe de tener dos aspectos. Ya. El primero, inmediato. Bien. Porque hay que llenar vacantes de todos esos jueces que han liberado a delincuentes que están presos, hay que llenar esas vacantes. Ok. Pero no se puede hacer a estas obras concurso, porque eso demora mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? En primer lugar, llamar a los jueces ya jubilados que han tenido una buena hoja de servicios en la institución, porque se entiende que esto es provisional hasta que se hagan los concursos, a los jueces ya jubilados, ya retirados, pero con una buena hoja de servicio. También a los secretarios de los juzgados que tienen experiencia y conocimiento, deben ser promovidos a la función de jueces. Eso de manera inmediata. Gente probada. Gente probada, naturalmente, que una hoja de servicio que no tiene sanciones ni nada. Hay muchos secretarios que son muy conocedores del derecho y tienen mucha práctica. Entonces, estas dos medidas. Y también ha egresado del Instituto Superior de Criminología de la Universidad de Guayaquil, que durante 20 años pues dio a la ciudadanía y al Ecuador muchos profesionales. Entonces, llamarlos a esa gente preparada. Eso como una cuestión inmediata de emergencia para llenar el problema que en estos momentos está. ¿Qué viene después? Luego viene lo de fondo, que es el cambio estructural, porque esto no es cuestión de personas. Puede haber una buena persona ahí, pero fácilmente se daña con mucho dinero que hay en estos momentos por las organizaciones criminales o por cuestiones políticas o por lo que sea. Esto no es cuestión de personas, es cuestión de estructura constitucional. Entonces, debemos volver a lo que establecía la Constitución de 1998. Esto es... en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia. No es posible que la Corte Suprema, que tenía 180 años de vida republicana, fue eliminada. Y con eso tuvo que salir usted también, doctor. Claro, por el correísmo. Nos sacaron después que nosotros fuimos allí por un concurso promovido por la ONU, vigilado por la ONU, con el doctor Estarellas a la cabeza, ¿no? Y entonces después de 400 o 500 participantes fuimos escogidos 31. Entonces fue un concurso muy serio. Y avalado por la Organización de las Naciones Unidas. Que después el rey de España, a mí me dijo el doctor Dispuy, que fue el que vino, que el rey de España le había dado una condecoración por esa actuación, ¿no? Entonces viene la Constitución del 2008 y nos sacaron a todos los magistrados que estábamos ahí. Entonces, en vez de la Corte Suprema, le dieron la representación
al Consejo de la Judicatura. ¿Que para qué ha servido? Que no, para nada. Y además, ellos no son jueces, pues. No, el concepto, la filosofía de que el Poder Judicial es el tercer poder y debe estar representado por los jueces. ¿Cuáles jueces? Los máximos, pues, los de la Corte Suprema. Ellos son los que tienen que representar a la función y naturalmente el Consejo de la Judicatura tiene que existir, pero desde un punto de vista gerencial, solamente administrativo, ¿no? Y para poner sanciones de orden, pero en lo que se dice relación con la defenestración o cancelación de los jueces, eso debe quedar solo para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para eliminar toda injerencia política y que solamente se aplique la ley. Entonces, ahora, ¿cómo se hace ese cambio de estructura, ese desmontaje de esta estructura correísta que le ha hecho tanto daño al país? ¿Cómo la devolvemos? ¿Cómo damos reversa? ¿Tendría que haber una constituyente? ¿Se lo puede hacer en virtud de una declaratoria de emergencia sin tener que ir a una constituyente? ¿Qué es lo que procede, doctor? Mire, el presidente de la República tiene que convocar directamente al pueblo a un referéndum, porque no hay otra manera de cambiar la Constitución en su estructura. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el correísmo dejó tan bien establecido esto que si la Corte Constitucional no da su autorización para el referéndum, no se puede realizar. Imagínese usted, la Corte Constitucional es creación del correísmo. Para mí es el sexto poder y un poder tremendo, porque el correísmo subdividió el poder político tradicional, que eran tres, ejecutivo, legislativo y judicial, los dividió, los hizo 5, porque puso el electoral y el Consejo de Participación. Pero nadie habla de la Corte Constitucional. Esa también se podría poner en el referéndum en caso de que sea aprobado el referéndum, si la gente quiere una Corte Constitucional, si quiere un Consejo de Participación Ciudadana o si quiere un Consejo de la Judicatura o no. Mi juicio es, mi convicción es que se llame a referéndum con un proyecto de nueva Constitución o de la actual pero reformada. Para mí es una nueva Constitución porque todo lo cambiaron, el mal del Ecuador institucional se debe a esta Constitución. Entonces, un nuevo texto constitucional que se le consulte al pueblo directamente. ¿Y que debe incluir qué? ¿Qué se le pregunta al pueblo? Que se le pregunte al pueblo, en primer lugar, que se garantice el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la Constitución actual está hecha para perdurar 50 o 100 años en el poder, el mismo partido, así lo dijeron, el mismo partido. Entonces, ellos dividen el poder, pero en realidad el que se fortalece es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que controla el Consejo de Participación y el Poder Electoral. Entonces, hay que darle democracia, hay que cambiar, porque de las 19 constituciones que tiene el país en su historia, solamente esta, la del 2008, es de corte socialista. Pero solamente. tenemos tiempo para poder cambiar esa constitución. Hay tiempo porque solamente hay 4 años de mandato del presidente de la República. ¿Es necesario, es imperativo hacerlo? ¿Se lo puede hacer? Inmediatamente, es decir, en un proceso de unos 6 meses ya se puede hacer el referéndum, pero dejando de lado la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional va a decir no se hace el referéndum, porque así está en la Constitución. Ella es la que puede decir si procede o no procede. O sea, tenemos una Corte Constitucional de superpoderes. De superpoder, pues así fue establecido. Es por eso yo digo, no son 5 poderes, son 6 poderes los que se dividieron. Y todo eso está controlado por el presidente de la República. Ahora está Noboa, pero mañana puede venir otro, ¿no? Con otras ideas, otro socialista. ¿Quiere decir entonces que si se mantiene la Constitución de Montecristi, indistintamente, porque aquí no se trata de personas, sino de quien esté gobernando el país, se corre el riesgo de que
se mantenga la politización de la justicia? ¿A eso es a lo que usted se refiere? Sí, así lo dijeron, y así en los hechos estamos viendo cómo el organismo que hace las principales denominaciones, nombramientos de contralor, de magistrado de la Corte, de todo, es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿No? Pero todos los que están ahí uno los entrevista y dicen, soy apolítico, no tengo nada que ver con ningún partido político, nunca en la vida he visto ningún partido político, provengo de la academia, provengo de este sector de la sociedad civil. Ninguno es político. No es verdad, todos están patrocinados por el Ejecutivo, el gobierno, de una u otra manera. Entonces, o de los demás partidos políticos. Entonces, cuando van ahí, cumplen las órdenes. Entonces, tiene que volverse al sistema democrático que teníamos en 19 constituciones anteriores. ¿Con cuántos poderes del Estado? Con 3 poderes. Eso fue una genialidad de Montesquieu, de John Locke. Genios que han pasado siglos y siguen, los Estados Unidos siguen con el mismo sistema. ¿Por qué? Porque fue una genialidad. Que puede tener sus circunstancias o particularidades, pero que es más manejable y garantiza la democracia y la alternabilidad. Y sobre todo perfeccionable. Ok. Perfeccionable. Porque todos los 3 poderes, por ejemplo, el Poder Legislativo, necesitamos que vayan mejores diputados. Entonces se puede mejorar en ese sistema, poner exigencias de preparación. El poder... Oye, y esto de los distritos, ya que ha hablado del tema de la asamblea, de que se cambió del método Western al método de Hunt, yo leía un artículo del doctor Ramiro Rivera, ex de la Democracia Popular, y él decía que otra de las genialidades que se aplicaron durante los 10 años del correísmo fue el tema de la creación de los distritos, lo cual no garantiza una verdadera representatividad democrática en la Asamblea, y que se lo hizo precisamente para eso. ¿Cree usted que se debiera volver al tema de la elección a través de provincias, por provincias y no por distritos? Sí. Yo lo creo así, es necesario. ¿Por qué? Porque esto de la elección por distritos, un conglomerado específico, se presta para el caciquismo. Es mucho más fácil que un individuo se apodere de la voluntad de unos 20.000, 30.000 ciudadanos que de toda una provincia. Entonces eso tiene que ver es con el caciquismo, con la implantación del hombre fuerte en cada distrito. Debe ser general como era antes. Y hay que perfeccionarlo, por supuesto. Eso es lo que yo digo, los 3 poderes son susceptibles de perfeccionamiento. Si no se cambia esa estructura a través de estas reformas a la Constitución mediante un referéndum, ¿qué va a pasar con la elección del Contralor, que siguen funciones prorrogadas, con la elección del fiscal general de la nación, que de momento tenemos uno que está, es el subrogante, el señor Toainga? ¿Qué va a pasar con todas esas dignidades? Porque algo que me llama poderosamente la atención es que no tienen listos los reglamentos. Otros que siguen en funciones prorrogadas son los integrantes del Consejo Nacional Electoral, y siguen ahí durmiendo el sueño eterno. El otro día conversaba con el ingeniero Enrique Pite y me decía, oiga, yo ya me quiero ir, pero seguimos en funciones prorrogadas porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no implementa los reglamentos, no convoca los concursos. El tema se dilata, y no sé con qué interés, doctor. La desinstitucionalización continuará, porque eso está hecho con fines políticos. Así lo hicieron, con fines políticos. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura acaba de rechazar la terna enviada por la Corte Nacional para nombrar al presidente de... ¿Por qué la rechazan? Porque han recibido alguna llamada, algún interés, ¿no? Y entonces se dilata y no se nombra y no se nombra. Oiga, y la pelea que hubo en el Congreso por desbaratar la terna de los del Consejo de la Judicatura, ¿recuerda usted este caso? Yo decía, Dios mío, ¿qué tiene ese Consejo de la Judicatura? Que todos los partidos políticos se pelean, echaron abajo la terna del anterior y dijeron que no valía.
O sea, no entiendo por qué es la manzana de la discordia, mi querido doctor. Definitivamente es la Constitución actual la que hay que cambiar. Hay que cambiarla, porque esto cambió todo. ¿Y para qué? ¿Y qué hace falta para poder cambiarla? El referéndum, pero no que la Corte Constitucional... ¿Y qué hace falta para convocar al referéndum? Que el presidente de la República tome la iniciativa y presente al pueblo, porque la constituyente es un hecho político, no es normativo. La constituyente es la unión o la concentración de voluntades populares para cambiar la Constitución. Eso no tiene precedentes. Entonces la actual Constitución dice, en cambio, que para que haya un referéndum y se pueda cambiar la Constitución, primero la Corte Constitucional tiene que autorizar y la Corte no lo va a hacer. Porque no le conviene. Porque desaparecería, perdería sus superpoderes. Claro, pues. Ok, entonces, para ir concluyendo, debo entender que lo que se requiere es tener voluntad política. Exactamente, exacto, usted lo ha dicho. Es voluntad política e ir hacia adelante, hacia la fuente del poder, que es el pueblo, directamente. Así nació la constituyente en la Revolución Francesa, ¿no? El pueblo se unió y dio unas nuevas normas que terminó con el régimen anterior de los reyes, de los nobles, etcétera. Pero lo principal, miren usted, que esto solamente lo conocen pues abogados como yo, mal que lo diga, que hemos ejercido mucho la profesión y hemos desempeñado altos cargos. El artículo 1 de la Constitución actual tiene una cuestión que desestabiliza todo, porque dice ese artículo que el Ecuador es un estado de derechos, cuando lo tradicional, y así está en todas las constituciones, es de derechos y obligaciones. Sí, derechos y obligaciones, pero también de derechos fundamentales. La Constitución es solamente para derechos fundamentales, sobre la vida, la propiedad, etcétera, pero no para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Como dice que el Estado es un Estado de derechos, ¿no?, y garantizado por esta Constitución, entonces, hoy por hoy, todos los abogados que tienen un caso, primero ven cómo puede ir a un juez constitucional mediante una acción de protección ordinaria, y entonces dejan de lado todo el andamiaje jurídico compuesto de hace muchos siglos, civil, mercantil, laboral, penal, para dar paso a esto en la Constitución, que por su naturaleza es rápido. Entonces vienen y presentan una demanda por lo que sea, ¿no? Y piden una audiencia, y la primera audiencia, ahí viene la corrupción. La corrupción se le paga a un juez, no todo, pero algunos, o hay favores políticos, y ese juez concede todo lo que se le pide en esa primera demanda, ¿no? Cuando lo tradicional es que la Constitución es solamente para los derechos fundamentales. Para el resto, sobre propiedades, sobre obligaciones, sobre contratos, es sobre nombramientos, es el andamiaje jurídico tradicional. Entonces, doctor, conclusiones. ¿Cómo eliminamos la corrupción de la justicia y cómo despolitizamos la justicia en el Ecuador? Hay dos aspectos. Primero es estructural. Hay que cambiar la Constitución porque la estructura normativa constitucional se presta para esto. Segundo, tiene que haber el sistema de la cooptación, como le decía hace un momento. Si no hay cooptación, no hay independencia ni autonomía. Siempre estará sujeto a lo que le digan los otros poderes del Estado. Tercero, los jueces tienen que ser controlados, pero no se los puede controlar antes de que dicten la sentencia, porque entonces estaríamos metiendo las manos en el proceso. Pero después que dicta la sentencia o el fallo, sí se puede evaluar y controlar qué es lo que ha hecho ese juez. Y si se encuentra que ese juez ha burlado la ley o ha ido contra la ley expresa, se lo debe castigar. Después, control después. Eso es control jurídico y también el control patrimonial. Doctor. La Contraloría
debe controlar y examinar los patrimonios de los jueces y de sus inmediatos familiares cada 6 meses, por decirlo así, ¿no? Cada 6 meses o cada año, para ver cuál ha sido el movimiento de esos patrimonios. Ahora, al hacer ese cambio de estructura, desaparecerían Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, por supuesto, claro. Con una nueva constitución, entonces desaparece todo este andamiaje que se ha montado y que nos tiene totalmente desinstitucionalizados, ¿no? Desaparece todo lo que se hizo y se vuelve a lo tradicional, pero mejorado, porque tienen que mejorarse, obviamente, hay algunas cosas que tienen que mejorarse. Como por ejemplo... Puede mejorarse la misma administración de justicia, puede mejorarse, por ejemplo, darle a la función judicial, ¿no?, autonomía financiera. Hoy por hoy la función judicial no tiene autonomía financiera, como sí la tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que está en la Constitución los porcentajes. La función judicial no tiene, entonces tiene que pedirle a los diputados y al presidente y al ministro de Finanzas que le sitúen fondos. Y entonces ahí viene la presión. O el muñequeo. El muñequeo. Entonces debe haber una autonomía también financiera y presupuestaria, que el Poder Judicial no tenga que ir a rogarle. O a pedir de caridad. Exactamente, ¿no? Me queda claro. Mi querido doctor, el tiempo es corto, pero creo que se ha dicho con un hombre tan conocedor de la materia como es usted, con su trayectoria, con su expertise, con su valía, todo lo que se tenía que decir. Lo quiero comprometer para que en un futuro, en la medida de que vaya avanzando este tema de la declaratoria de emergencia, una vez que se materialice y de los pasos que se vayan dando, poder ir analizando con usted paso a paso. Y quiera Dios que una voz como la suya se escuche, porque los años, la experiencia nos dan sabiduría y nos pudiera permitir hacer esos cambios estructurales de la justicia, recogiendo sus palabras, con decisión política por parte del presidente de la República, que hagan que podamos recuperar al Poder Judicial para que actúe con celeridad, con transparencia y con eficacia, que es lo que todos anhelamos. Muchas gracias. Gracias a usted también, Luis, y la felicito muy sinceramente por su actuación. Muchas gracias a usted. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en WQ Radio, en el Noticiero Nacional. WQ 102.1